¿Sabías que hubo muchos años donde el oxígeno del planeta se encontraba solamente bajo el océano? Sí, así es. ¿Me creerías si te digo que el aire que respiramos en este momento se originó en las profundidades marinas gracias a un grupo de plantas hace millones de años? Hasta entonces, fuera del agua, el aire era tan irrespirable que sería como intentar inhalar a través de un pez muerto. Nada divertido, ¿verdad? Hoy te invito a sumergirte en un viaje fascinante a través del tiempo. Exploraremos la revolución biológica, el asombroso proceso de la transformación desde sus primeras moléculas orgánicas y las bacterias que nadaban felices en los océanos primitivos, hasta los primeros animales que se atrevieron a salir del agua. Exploraremos la oxigenación, la explosión cámbrica y la conquista de la Tierra. Así que mantén tus sentidos en alerta y acompáñanos en esta experiencia única que revela los orígenes de la vida en el planeta, una evolución que también forma parte de nuestra historia. Vamos por una nueva aventura. El origen de la vida. ¿Te has preguntado alguna vez cómo comenzó todo? La historia del origen de la vida en la Tierra empieza en lo que se conoce como la sopa primordial, un auténtico cóctel químico que burbujeaba en los océanos de la Tierra al comienzo de su formación. Después de que nuestro planeta se enfrió, hace unos 4.500 millones de años, fue bombardeado por asteroides y cometas en un fenómeno conocido como el bombardeo tardío, que aportaron el condimento químico necesario para la gran sopa de los océanos. Imagínate, un mar lleno de ingredientes listos para crear vida. Durante este periodo, combinaciones de elementos químicos como carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno interactuaron bajo la influencia de fuentes de energía, como rayos y actividad volcánica. Estas reacciones químicas dieron lugar a las primeras moléculas orgánicas, los ladrillos fundamentales de la vida. Según estudios científicos, estas moléculas podrían haber formado estructuras similares a las proteínas y ácidos nucleicos, los héroes anónimos de nuestra historia biológica. Pero ¿cómo se pasó de esta sopa de moléculas a las primeras formas de vida? Aquí es donde entra en juego el experimento de Miller y Urey, de la Universidad de Chicago, realizado en 1953. Prepárate para un viaje al laboratorio. Con tubos de ensayo y electrodos chisporreantes, recrearon las condiciones de la Tierra primitiva e hicieron pasar electricidad por una mezcla de gases que replicaba la atmósfera de la época. Y qué sorpresa, en poco tiempo produjeron aminoácidos, los ladrillos de las proteínas, y por ende esenciales para la vida. Como verdaderos alquimistas de la era moderna, estos científicos demostraron que en las condiciones primitivas podían dar lugar a los compuestos básicos de la vida. Sin embargo, los aminoácidos en sí mismos no son seres vivos, son simplemente los ingredientes. La verdadera magia sucede con las primeras moléculas autorreplicantes, como el ARN. Este ácido nucleico no solo almacena información genética, sino que también puede catalizar reacciones químicas, una especie de multitarea molecular. Esto sugiere que en los océanos primitivos el ARN podría haber comenzado a replicarse a sí mismo de manera autónoma y evolucionar, dando paso a las primeras formas de vida. La teoría del mundo ARN propone que el ARN fue uno de los primeros materiales genéticos en la Tierra. A diferencia del ADN, el ARN realiza funciones tanto de almacenamiento de información como de catalizador, lo que lo convierte en un candidato ideal para las primeras formas de vida. Así que el ARN fue el pionero en este viaje evolutivo. Aunque no es un organismo completo, su capacidad para replicarse y adaptarse sugiere que podría considerarse una etapa crítica en el desarrollo de la vida. Imagina un mundo donde la vida es un proceso de experimentación continua, donde las moléculas buscan activamente sobrevivir y adaptarse. Esta etapa es fundamental, ya que sienta las bases de autorreproducción para sobrevivir, un gran avance en la evolución que daría un origen clave: el surgimiento de las primeras células y la producción de oxígeno en el planeta. La vida apenas comienza a dar sus primeros pasos.
Al hablar de la sopa primordial, imagina una mezcla líquida del tamaño de todos los océanos, cubriendo casi todo el planeta. De esta sopa surgieron los organismos unicelulares conocidos como procariotas, los verdaderos héroes de nuestra historia. Con un cóctel de aminoácidos y ácidos nucleicos, específicamente ARN, estas diminutas entidades empezaron a tejer las primeras redes de vida. Primero aparecieron los protobiontes, estructuras rudimentarias similares a células que representaban un paso intermedio hacia la formación de organismos vivos. Posteriormente, emergieron las primeras células procariotas, como bacterias y arqueas. Este proceso de evolución duró aproximadamente 1500 millones de años. Aunque simples en estructura, estas bacterias eran auténticas supervivientes, capaces de adaptarse a las extremas condiciones de la Tierra primitiva, prosperando en ambientes inhóspitos como aguas termales y respiraderos hidrotermales. Con el tiempo, estas células unicelulares comenzaron a colonizar los océanos, creando las primeras redes de vida en nuestro planeta. Pero la historia no se detiene ahí. A medida que estos organismos se multiplicaban, comenzaron a experimentar la fotosíntesis. Las cianobacterias, algas verde azuladas, se convirtieron en las reinas de esta técnica, utilizando la luz solar para convertir el dióxido de carbono y el agua en energía y oxígeno. Imagina el primer destello de oxígeno en el océano y luego en la atmósfera. Era como una chispa que encendía una revolución. Antes de esto, el oxígeno en la Tierra provenía de asteroides que habían colisionado con nuestro planeta o de restos de estrellas. Es decir, no se producía aquí. Este proceso no solo permitió que las cianobacterias prosperaran, sino que también introdujo oxígeno en la atmósfera, un elemento esencial para la vida futura. El aumento del oxígeno fue tan significativo que dio lugar al gran evento de oxigenación, un momento crucial en la historia de la Tierra que transformó la atmósfera y creó las condiciones necesarias para la evolución de los organismos más complejos. Antes de este evento, los océanos eran densos y reactivos. Fue a partir de entonces que comenzaron a estabilizarse, transformándose en los océanos que conocemos hoy. Imagina un mundo donde por primera vez la vida no solo existe, sino que también respira y cambia su entorno. Este momento marcó el inicio de una nueva era en la evolución de la vida, donde las simples células darían paso a formas de vida más complejas y diversas, un viaje épico que apenas comenzaba. Evolución de las células eucariotas. Durante más de 400 millones de años, las células procariotas, los primeros héroes de nuestra historia, hicieron magia al transformar el dióxido de carbono en oxígeno en océanos y la atmósfera. Este proceso, conocido como la gran oxigenación, preparó el escenario para un nuevo capítulo en la evolución y el nacimiento de las células eucariotas. Estas células son como superhéroes en comparación con sus predecesoras, con núcleos definidos y organelos especializados que les permiten llevar a cabo funciones biológicas de manera más eficiente y compleja. Y aquí viene la parte fascinante. ¿Sabías que la aparición de las células eucariotas se relaciona con un emocionante fenómeno llamado teoría de endosimbiótica? Esta teoría sugiere que ciertas bacterias decidieron hacer un pacto de amistad con otras células, creando una relación simbiótica que con el tiempo dio lugar a organelos fundamentales como las mitocondrias y los cloroplastos. Es como una película de acción. Estas bacterias aliadas no solo se unieron a las células, sino que comenzaron a colaborar, ayudando a sus anfitriones a realizar funciones esenciales. Piensa en esto, una célula ancestral con habilidades básicas para sobrevivir, pero con poca energía. De repente, encuentra una bacteria con una increíble capacidad para generar energía. En lugar de consumirla, esta célula decide darle un hogar y complementarse. Así, la bacteria se convierte en un organelo, una especie de órgano como un pulmón celular que genera energía. ¿Quién diría que este sería el primer paso hacia la complejidad de la vida?
Este hito marcó el inicio de organismos vivos con órganos internos, como nosotros los humanos, con nuestros pulmones, riñones y demás órganos. Este tipo de colaboración es un fenómeno asombroso en la naturaleza, donde la simbiosis puede ser la clave para la supervivencia. En este sentido, la evolución se convierte en una épica batalla colectiva, donde los aliados pueden ser más fuertes que cualquier luchador solitario. Eso sí que es una estrategia ganadora. Con el aumento de la complejidad celular, se abre un mundo nuevo. Las células comenzaron a asumir roles específicos, permitiendo el desarrollo de organismos multicelulares. Imagina un ejército de células especializadas, cada una con su propio propósito. Este fenómeno no solo impulsó la diversidad biológica, sino que también sentó las bases para la evolución de estructuras más complejas, desde tejidos hasta órganos. En otras palabras, cada célula se convirtió en un pequeño experto en su función, contribuyendo al éxito del organismo como un todo, una verdadera obra maestra de la naturaleza. El salto a organismos multicelulares. Durante casi 1500 millones de años, las células evolucionaron en un mundo cada vez más oxigenado, hasta que ocurrió una de las transiciones más importantes en la historia de la vida, la aparición de los organismos multicelulares. Así como las células eucariotas se unieron para formar las complejas eucariotas, ahora las eucariotas comenzaron a aliarse en estructuras aún mayores. Las primeras formas de vida multicelular, como algas y esponjas, emergieron hace alrededor de 600 millones de años. Estas criaturas representaban una nueva era en la organización de la vida, con habilidades que las células individuales jamás habrían alcanzado solas. Al agruparse, las células comenzaron a especializarse, formando tejidos y estructuras que les permitieron crecer, moverse, defenderse y adaptarse a nuevos desafíos. Cada célula desarrollaba habilidades únicas, protegiéndose de villanos microscópicos y reaccionando ante un peligro. Un ejemplo de este trabajo en equipo son las esponjas marinas, que usan células especializadas llamadas coanocitos para filtrar nutrientes del agua. La multicelularidad dio paso a organismos más eficientes, capaces de nuevas formas de supervivencia. Este nuevo nivel de organización impulsó una evolución competitiva. Imagina una célula enfrentando a un villano microscópico, más pequeño y voraz, desarrollando sus propias defensas para sobrevivir, como paredes celulares más fuertes o toxinas. La evolución se convirtió en una auténtica lucha por la supervivencia, en la que cada especie innova para resistir. Sin embargo, esta complejidad también trajo nuevos desafíos. Las células debían coordinarse como una sola unidad, generando sistemas de comunicación y organización interna, una verdadera sinfonía biológica en la que cada célula jugaba su parte. Como decía la bióloga Lynn Margulis, las células muestran cómo la cooperación puede llevar a una mayor complejidad. ¿Crees que esto está aplicado a los humanos? ¿Crees que el trabajo en equipo nos permite alcanzar algo mayor que trabajando solos? Te leemos en los comentarios. La explosión cámbrica. La región de Gales, en Gran Bretaña, se conoce en latín como Cambria, y esto nos abre la puerta a un nuevo hito fundamental en la evolución de la vida, la explosión cámbrica. Un evento que ocurrió hace aproximadamente 450 millones de años. Durante este periodo fue como si la naturaleza hubiera pulsado el botón de avance rápido en la evolución y los organismos multicelulares existentes experimentaran una rápida diversificación en formas y estructuras cada vez más complejas. Este fenómeno marcó la aparición de la mayoría de los grupos de animales modernos, incluyendo muchos esqueletos y sistemas nerviosos. Según los registros fósiles, casi todos los fila o tipos de animales contemporáneos hicieron su primera aparición en la Tierra, creando un misterio que aún intriga a la comunidad científica. Imagina un carnaval de vida,
un verdadero desfile de criaturas extrañas y fascinantes emergiendo de las profundidades del océano, desde los imponentes trilobites que parecen una mezcla entre un cangrejo y un escarabajo, hasta los enigmáticos análogos de los modernos pulpos. Este periodo fue un momento de pura creatividad evolutiva. La biodiversidad se enriqueció significativamente, con organismos desarrollando estructuras como esqueletos y exoesqueletos, brindando nuevas oportunidades para la supervivencia en un entorno cada vez más competitivo. Entre los habitantes de este mundo marino encontramos al Anomalocaris, un depredador con aspecto de camarón gigante y ojos compuestos, y a la peculiar Opavinia, con sus 5 ojos y una trompa con pinzas. Estas estructuras parecen sacadas de una película de ciencia ficción y simbolizan la diversidad que caracterizó a este tiempo. Además de la variedad de formas de vida, se produjeron importantes adaptaciones evolutivas. La aparición de órganos complejos como ojos y sistemas nerviosos permitió a los organismos captar y responder a su entorno de manera más efectiva. Imagina cómo un organismo primitivo, con ojos rudimentarios, podría haber empezado a percibir su mundo por primera vez, detectando luz y sombras. Sería como pasar de ver de blanco y negro a una imagen llena de matices. No podemos olvidar a los Picaya, una criatura alargada similar a una anguila con una estructura parecida a una columna vertebral rudimentaria, representando los primeros pasos hacia la evolución de los vertebrados. Esta espina dorsal sería clave para el desarrollo de todos los animales vertebrados, incluyendo los humanos. La explosión cámbrica no solo fue un episodio de diversidad biológica, sentó las bases para la evolución de los ecosistemas marinos. Este periodo innovador abrió un nuevo capítulo en la historia de la vida en la Tierra. Pero, ¿por qué se le denominó como Gales en latín? Es que es en Gales donde se han encontrado la mayor cantidad de restos fósiles de aquel tiempo. Por eso, el fenómeno adquirió su nombre. ¿Qué otro nombre crees que puede tener una explicación científica? La conquista de la Tierra. En la historia de la vida en nuestro planeta, 165 millones de años es un abrir y cerrar de ojos. Este fue el tiempo que tardaron los animales surgidos durante la explosión cámbrica en conquistar la Tierra, un hito fundamental para comprender la evolución de la vida. Al principio, todos los organismos habitaban en el agua, un entorno que ofrecía estabilidad y protección. Sin embargo, a medida que la producción de oxígeno aumentaba en los mares y la atmósfera, las condiciones comenzaron a volverse más propicias para la vida terrestre. Aproximadamente 375 millones de años atrás, algunos peces, conocidos como peces con aletas lobuladas, empezaron a aventurarse fuera de sus hábitats acuáticos. Entre los fósiles hallados destaca el Tiktaalik, el eslabón perdido entre los peces y los primeros vertebrados, una especie que parece sacada de una película de ciencia ficción, con un cuerpo alargado y 4 patas que le dan un aspecto similar a un pequeño lagarto. Imagina un Tiktaalik impulsado por la curiosidad, acercándose a la orilla y explorando este nuevo mundo con sus aletas modificadas. Esta transición no solo marcó el inicio de una nueva era para los vertebrados, sino que también planteó desafíos evolutivos. La vida en la Tierra requería nuevas adaptaciones, como pulmones para respirar aire, extremidades fuertes para soportar su peso y mecanismos para evitar la desecación en un entorno menos predecible. Durante este tiempo, los océanos comenzaban a dejar de cubrir casi todo el planeta, aunque los continentes tal como los conocemos aún no existían. Había un supercontinente llamado Gondwana, que incluía América del Sur, África, la península arábica, Australia y Madagascar, India y la Antártida. Estos nuevos peces se desarrollaron en áreas húmedas, como pantanos y costas, abriendo nuevas oportunidades para la vida con cada paso que daban en tierra firme. Cada avance significaba la exploración de un nuevo territorio y la creación de un ecosistema completamente nuevo. La conquista de la Tierra no solo representó un cambio físico, sino una transformación en la narrativa de la vida, donde los organismos comenzaron a diversificarse en una amplia gama de formas y funciones.
Este viaje es el primer capítulo de una historia emocionante que cambiaría el curso de la evolución para siempre. Es interesante observar cómo antes del conocimiento técnico y científico actual, los pueblos polinesios interpretaban el mundo. Según la mitología hawaiana, uno de los relatos de creación más conocidos es el de Pele, la diosa del fuego y la lava. Este mito sostiene que antes de que existiera la Tierra había un vasto océano. Desde las profundidades del mar emergió la espuma del océano, de la cual se formaron los primeros seres vivos. Al surgir del agua, Pele comenzó a crear islas y volcanes, dando vida al paisaje de Hawái. Esta mitología, rica en conocimiento cultural y ancestral, ilustra que la vida comenzó en el agua. ¿Qué otros mitos se conocen que hayan podido explicar lo que más tarde la ciencia confirmaría? Los primeros vertebrados en la Tierra. ¿Puedes imaginar un delfín fuera del agua tratando de caminar? ¿Y si le crecieran 4 patas? Los primeros vertebrados en tierra, conocidos como tetrápodos, marcaron un avance crucial en la historia evolutiva. Animales como el Acanthostegas y el Ichthyostega parecían estar en una misión imposible: sobrevivir en un terreno totalmente desconocido. Imagínate un Acanthostega como un pez parecido a un salmón o una trucha, moviéndose torpemente en la tierra, como si intentara hacer yoga en una playa resbaladiza. Estos tetrápodos primitivos tenían aletas que comenzaban a convertirse en patas, permitiéndoles arrastrarse fuera del agua y explorar un mundo nuevo lleno de desafíos y oportunidades. Pero salir del agua no solo significaba moverse en tierra. Estos primeros exploradores también enfrentaron el desafío de respirar fuera del agua. Conservaban branquias y dependían en gran medida del agua para respirar, por lo que al principio solo recorrían ambientes húmedos y pantanos cercanos al agua. Con el tiempo, algunos descendientes desarrollaron la capacidad de depender más de pulmones, órganos que absorbían oxígeno directamente del aire, una evolución que se dio gradualmente durante millones de años. A medida que estos valientes animales se aventuraban en la tierra, se enfrentaban a un mundo hostil, lleno de nuevos depredadores, peligros y hasta obstáculos en el terreno. Pero, ¿quién no querría salir de la piscina para experimentar la vida en el desierto? Con cada paso que daban, estaban abriendo nuevas oportunidades evolutivas. La Tierra prometía ser el sueño evolutivo, pero también era un campo minado de peligros. Sin embargo, mientras estos primeros tetrápodos se adaptaban, también comenzaron a desarrollar habilidades sorprendentes. Imagina un Ichthyostega, una mezcla entre un pez y rana, dando sus primeras bocanadas de aire con sus nuevos pulmones. De forma gradual y a lo largo de generaciones, estos pioneros construyeron las bases de la biodiversidad terrestre. Cada movimiento de estos primeros vertebrados fuera del agua es como una escena épica de exploración, al estilo de una película. No solo estaban abriendo nuevos caminos, sino construyendo un nuevo mundo lleno de vida. Los tetrápodos fueron los verdaderos rockstars de la evolución, dando el salto de los océanos a la Tierra y marcando el inicio de una revolución biológica. Al finalizar nuestro increíble viaje a través de la evolución de la Tierra, te invito a reflexionar sobre los asombrosos hitos que han dado forma a la biodiversidad actual, desde las primeras moléculas orgánicas en los océanos primitivos hasta la conquista de la Tierra por los primeros vertebrados. Cada paso ha sido como una escena de una épica película de aventuras. Es fascinante pensar que todos los seres vivos, desde el más pequeño microbio hasta los grandes mamíferos, son descendientes de aquellos pioneros que lucharon por sobrevivir en un mundo cambiante. La historia de la vida en la Tierra es una narrativa de resiliencia, innovación y adaptación. Cada especie ha contribuido en esta intricada red de vida donde la colaboración y la competencia son los protagonistas, además de los químicos como Miller y Urey, que han estudiado la famosa sopa primordial. El conocimiento proviene de disciplinas como la antropología y la paleontología. Estos científicos son como detectives que unen las piezas del gran rompecabezas de la vida, hallando verdaderos tesoros en forma de restos fósiles que cuentan historias de tiempos inmemorables.
Muchos de estos tesoros aún están bajo tierra esperando ser descubiertos. Visitar museos como el de las Ciencias Naturales de Madrid, que exhibe fósiles de trilobite de hace 521 y 250 millones de años, o el de Historia Natural de Montreal, donde se conservan fósiles de Tiktaalik, es como abrir una cápsula del tiempo, una verdadera ventana hacia el paso en otra dimensión. Al mirar hacia adelante, debemos reconocer la interconexión de todos los seres vivos y nuestra responsabilidad de cuidar el planeta. La evolución es un recordatorio de que la vida es un viaje continuo, lleno de cambios y sorpresas, así que la próxima vez que observes la naturaleza, recuerda que estás siendo testigo de una historia en curso que ha recorrido miles de millones de años y sigue en evolución cada día. ¿Quién sabe qué nuevas formas de vida surgirán en el futuro? La evolución nunca se detiene, y quizás en el pasado se encuentren huellas del futuro, como verdaderas máquinas del tiempo. Espero que te hayas divertido y aprendido con nosotros, viajero. Cuéntame qué fue lo que más te sorprendió. Te leeremos en los comentarios. No olvides compartir, darle like y suscribirte para no perderte el próximo viaje en el tiempo. ¡Hasta la próxima!